Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. A los señor y señora Smith, Pedro Sánchez y Begoña Gómez se han puesto de acuerdo para denunciar al juez que la investiga a ella por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Los dos juntos luchando contra el juez prevaricador. Así debe de ver la proeza en la Moncloa después de que Sánchez le haya encargado la querella contra Juan Carlos Peinado, ya saben, a la Abogacía General del Estado. Hoy la defensa de Begoña es la que, y ahí está la noticia, se la ha puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, además de por prevaricación judicial, es decir, le acusan de ser consciente de estar cometiendo un delito por la instrucción, también por cometer presuntamente delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y por revelación de secretos por funcionariado público. Bueno, el exministro Antonio Camacho, socialista, el abogado de la señora Gómez, pide que se investigue al juez por haber revelado a las acusaciones una serie de actuaciones procesales que estaban declaradas secretas hasta ese momento, vamos, por irse de la lengua. Pero además apuntan en la querella a que la instrucción llevada a cabo por Peinado es inusual, errática, perversa y prospectiva, que dicen que además busca dirigir una causa general contra Begoña Gómez y habla además de decisiones injustas, arbitrarias, no justificadas, carentes de motivación alguna y además contradictorias a lo largo de toda la investigación. Bueno, quizá hayan decidido poner esta querella viendo que la anterior, la primera, la del presidente, la de la Abogacía General del Estado, la que hemos pagado entre todos, pues que tiene pocas opciones de prosperar por el enfoque que se le ha querido dar, ¿no? Bueno, para el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que ha sido entrevistado en Es la Mañana de Federico, aquí en Es Radio, lo que está ocurriendo con la mujer del presidente, investigada por la justicia por corrupción, es intolerable y además nos afecta a todos. Somos el hazmerreír de Europa. ¿Cuándo se ha visto que un juez entre en la presidencia del gobierno a interrogar a un presidente del gobierno que actúa como testigo de un presunto caso de corrupción de su propia mujer, haciendo uso del cargo de ser la mujer del presidente del gobierno? Es que todo esto es irracional y hay que pararlo ya, porque está poniendo en grave riesgo no solo la unidad de España, no solo la solidaridad entre el territorio, sino la propia democracia y la propia Constitución tal y como la conocemos. Bueno, así que ya lo ven, esta es la opinión de la oposición y ya ven también que es la posición que tiene, en este caso, la investigada Begoña Gómez y también su marido, el presidente del gobierno. O sea, todo el afán que hay en este momento es el de intentar, por un lado, que se archive el caso y por otro lado, bueno, pues dejarle, en este caso, al juez instructor, a Juan Carlos Peinado, pues como que se le intente retirar, ¿no? Precisamente por estas querellas de prevaricación. Lo que sabemos hasta ahora también es que esa investigación está avanzando, que el juez hoy mismo ha dictado una providencia en la que se ordenan nuevas diligencias de investigación para avanzar. Lo que solicita en esta ocasión es el currículum de cada uno de los responsables de las cátedras extraordinarias de la Complutense. ¿Para qué? Pues para compararlos con el currículum de la mujer del presidente. También pide el contrato que firmó con el Instituto de Empresa, ¿eh? Bueno, lo que dice hoy esa diligencia del juzgado número 41 de Madrid es que quiere comprobar si, como han declarado con anterioridad el rector de la Complutense, el señor Goyache, como los vicerrectores, que la única persona que carece de titulación universitaria de entre el medio centenar de cátedras extraordinarias que hay en la universidad es Begoña Gómez, persona que no era además profesora de la Complutense. Y luego, por otro lado, el juez Peinado también está intentando entrar en otra vía de investigación, que es la del tráfico de influencias relacionado con el Instituto de Empresa. Ya saben que Begoña Gómez codirigía el Africa Center, que dependía del Instituto de Empresa, y el juez le solicita el contrato laboral que le habían realizado a Begoña Gómez. El propio presidente del Instituto de Empresa ya tuvo que declarar como testigo el pasado lunes por contratar a Begoña Gómez para lo mismo. Y lo que dijo es que disponía de un currículum adecuado. Pero es cierto que con todo lo que han ido explicando algunos de los testigos, también de los investigados, como en el caso del rector de la Universidad Complutense, pues el juez
por eso bueno, pues está realizando nuevas diligencias. Esa es una de las noticias del día. Otra de las noticias del día, y que bueno, pues llevamos comentándola ya unos cuantos días, sobre todo desde el lunes, desde que conocimos ese acuerdo firmado entre el PSC y Esquerra Republicana, es lo que tiene que ver con la soberanía fiscal de Cataluña. Todo con tal de que el gobierno catalán quede en manos de un líder socialista, en este caso de Salvador Illa. Ya saben que desde el día de ayer ha habido diferentes voces dentro del socialismo español quejándose, no viendo bien que haya ese agravio comparativo. No puede ser que se le dé absolutamente todo lo que pide el independentismo catalán y a las demás comunidades autónomas no se nos dé nada. Muchas estamos infrafinanciadas, ¿no? Es lo que denuncia, por ejemplo, Castilla-La Mancha, por elegir una comunidad que además sea de la sensibilidad socialista. Esa es la queja principal, además de que va en contra de la Constitución, va en contra de los principios de solidaridad y de igualdad entre todos los territorios en España. Bueno, pues hoy ha habido una voz más que se ha alzado, en este caso es la del presidente del gobierno asturiano, Adrián Barbón, que se ha opuesto a que Cataluña disfrute de esa soberanía fiscal, que es algo que ha dicho que habría que votar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si consideramos que lo que hay que hacer es reformarlo, reincorporarlo y rehacerlo pensando en esa construcción de Estado federal, estamos en contra de la salida, repito, de cualquier comunidad autónoma del régimen común y estamos en contra, y aquí yo reconozco que hay un debate entre todas las comunidades autónomas, de un principio del que se habla últimamente, que es el de la ordinalidad. La ordinalidad lo que viene a decir es que lo que reciban las comunidades autónomas tenga que ser en la misma posición en la que aportan al sistema de financiación. Claro, con eso no está de acuerdo, no. La posición de Asturias ya la sabíamos porque ayer el que habló fue su consejero de Hacienda. Pero lo que fuera a decir hoy Barbón era importante porque, además de presidente de la autonomía, quedan pocos del Partido Socialista en España, solo 3, además es el secretario general de la Federación Socialista Asturiana. Es decir, que si hay algún tipo de reunión entre los jefazos del Partido Socialista, ahí también tendría que estar él, ¿no? Él tendría que decir algo. Y lo ha dicho esta mañana. Ha dicho que no está dispuesto a perjudicar a sus conciudadanos, pero tampoco está dispuesto a perder el gobierno de Asturias, porque claro, luego llegarán las elecciones allí y él tendrá que dar la cara después de haber sido perjudicados, ¿no? Si es que sale adelante este compromiso por parte del Partido Socialista Esquerra Republicana. Eso por lo menos es lo que yo entiendo por sus palabras, pero juzguen ustedes. No apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. Que defender Asturias es mi compromiso y lo quiero reiterar como asturiano, como socialista, como presidente del Principado, que soy y que pretendo seguir siendo a partir del 2027. Y que pretendo seguir siendo, ¿no? Así que fíjense qué difícil ahora mismo es mantener un discurso como el de Barbón a esta hora, ¿eh? Porque por un lado dice, votaremos en contra, iremos a un Consejo de Política Fiscal y Financiera a opinar entre todos. Es decir, que esto de que se pacte de manera bilateral con Cataluña no nos gusta. Si nos preguntan a todos, votaremos en contra. Nosotros vamos a ir en favor de los intereses de los asturianos. Pero aún así, ¿se puede decir que hay una crisis dentro del partido? Claro, es que por esto mismo le han preguntado. Antes de llegar a ese punto, claro, él dice, es que aquí nos tienen que preguntar a todos. Lo que hay que hacer es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así todos podemos opinar, así todos podemos calcular también cuánto dinero irá del concierto catalán a cada una de nuestras comunidades autónomas. Porque claro, él se queja y dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? Si no sabemos todavía, no lo hemos visto plasmado en el papel, o sea, no sabemos todavía cuánto dinero va a perder Asturias por la falta de solidaridad de Cataluña. No, claro, esto no nos lo han dicho en el documento de Esquerra Republicana. ¿En el documento del PSOE lo han dicho? Ah, no, que no hay documento. Ah, claro, o sea, hay que esperar a ver qué votan las bases de Esquerra hoy para que después esto vaya avanzando algo más, ¿no? Claro. Por eso él, pues no ha querido mojarse demasiado. Es que, dice, he hablado con mi consejero de Hacienda para preguntarle cuánto dinero vamos a perder en Asturias. Dice, y no lo hemos podido calcular porque no lo sabemos, obviamente, no lo sabemos. Pero eso ya nos da igual, señor Barbón. Es que están pactando también un cupo. Es que están pactando una agencia tributaria solamente de Cataluña para gestionar el 100% de los impuestos. Esto se ve que a usted le da igual, ¿no? Solamente le fastidia lo que tiene que ver con el bolsillo de los asturianos, que lo veo muy bien, ¿eh? Pero lo demás también.
no tiene mucho sentido. Él decía que él no ha cambiado de posición hasta ahora, ¿no? Que la suya siempre ha sido la misma, que no puede perjudicar a sus ciudadanos. Y por eso niega que haya una crisis en el seno del PSOE. En el seno de nuestro partido este debate ha existido también siempre. Es decir, no hay una posición unívoca de todo el partido en torno al modelo de financiación, porque, por ejemplo, hay comunidades autónomas que piden que prime más el número de habitantes y hay comunidades autónomas que pedimos que lo que primen son factores como los que yo antes decía. Así que crisis ninguna, vamos. Eso no creo que tenga nada que ver. Lo que esto tiene que abordarse es en el seno, lógicamente, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se abordará la propuesta que lleve el Gobierno y nosotros defenderemos los intereses de Asturias. Bueno, hablamos, por tanto, de voces críticas socialistas que nos llegan desde Castilla-La Mancha, desde Aragón, Extremadura, Andalucía, Asturias. Y en el Partido Popular quiere pensar que van a hacer cambiar de opinión a Pedro Sánchez. Aunque recordemos que primero hay que esperar a lo que digan las bases de Esquerra Republicana y que lo conoceremos esta noche. Bueno, esto es lo que ha explicado el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, esta mañana aquí en Es Radio. Yo quiero pensar que esta vez hay un movimiento dentro del PSOE real para decir basta ya a Pedro Sánchez. Y quiero pensar que hay socialistas que de buena fe están entendiendo que la deriva que ha emprendido el sanchismo no se puede tolerar y que efectivamente, como bien dices, hay mucho más allá que una serie de pactos para asegurar la gobernabilidad de Sánchez en España o de Illa en Cataluña. ¿De verdad creen que si Esquerra dice que adelante con investir a Illa y por consiguiente adelante con el concierto catalán, el enfado de algunas federaciones socialistas hará de cambiar de opinión a Sánchez? Con amenazas de paje, por ejemplo, hay que recordar, contra la ley de amnistía y que han culminado en un recurso ante el Tribunal Constitucional. Es solamente un ejemplo. Es decir, que no ha servido de nada, absolutamente de nada. Pero bueno, los populares desde Génova creen que algo pueden conseguir, que se puede seguir presionando para que Sánchez deje en su empeño reaccionario, dicen en el PP hoy, y que no es normal que solo 8.500 personas de Esquerra Republicana, de las más de 48 millones de españoles que somos, decidan sobre su financiación a la carta. Nos lo cuenta Maite Loureiro. Buenas tardes. Buenas tardes. El PP alienta la rebelión interna de los socialistas para frenar el pacto de Sánchez con Esquerra, recordando que apenas 8.000 catalanes van a decidir hoy sobre la hacienda de toda España, lo que apenas supone 0,17% de catalanes y un 0,07% de españoles. Esther Muñoz, vicesecretaria del partido. La ruptura del sistema de financiación que tienen que decidir todos los españoles, desde luego las comunidades autónomas, en ese Consejo de Política Territorial y Financiera, lo van a decidir el 0,17% de los catalanes y el 0,017% de los españoles. Esto es lo que no puede ser y lo que estamos pidiendo desde el Partido Popular es que nuestras autonomías van a poner todos sus servicios jurídicos a disposición y están estudiando todas las posibilidades para frenar esta insolidaridad, pero es que también tiene que haber socialistas en comunidades autónomas como Asturias o como Castilla-La Mancha que se van a ver enormemente perjudicados. Muñoz apela directamente a los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y de Asturias, Adrián Barbón, para que se sumen al Frente Común anunciado por las comunidades autónomas del PP. No quedan socialistas de izquierdas que frenen esta deriva reaccionaria a la que Pedro Sánchez está llevando a España. Hoy cualquier español, sea de donde sea y piense lo que piense, tiene la obligación moral de defender los derechos de todos los españoles. Y los dirigentes socialistas tienen una doble obligación moral, porque están alzando la voz, pero tienen que pasar de las palabras a los hechos. Ha llegado el momento de decir basta, decía el presidente Paje, pero ya no vale tirar la piedra y esconder la mano, es el momento de pasar a la acción. El PP califica el acuerdo de tomadura de pelo y señala a Sánchez por su indignidad al pactar con Esquerra Republicana un asunto que afecta a todos los españoles. Gracias, Maite. Pero fíjense, en medio de tanta crítica, alguna voz tenía que salir a favor de la estrategia de Sánchez, ¿no? Y que no fuera del mundo independentista. Bueno, hoy ha hablado el secretario general del Partido Socialista en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. Dice que el pacto de los socialistas con Esquerra no pone en tela de juicio ni la solidaridad ni el principio de igualdad de trato entre españoles. Y se ha quedado tan pancho, ¿eh? Dice que respeta y que comparte también la decisión de la dirección federal de su partido y que tiempo al tiempo. Se refiere, por tanto, a que se pueda convocar, como están pidiendo algunos dirigentes del Partido Socialista, de diferentes federaciones, que haya un Consejo de Política Federal, tiempo al tiempo. Pero de momento, lo que ha dicho la dirección del partido me parece bien, el martes. Ya está.
ese compromiso adquirido por Marta Rovira, ¿no? Ya lo recuerdan lo que dijo ayer. Primero ellos se reunieron durante entre 9 y 10 horas el lunes en Esquerra Republicana para ver si daban su ok o no al acuerdo. Después por la noche definitivamente dijeron que sí, fue cuando nos enteramos del concierto catalán, pero para tener un compromiso expreso que le sirviera para empujar a las bases este viernes en el día de hoy al sí, a la investidura de Illa, necesitaban una prueba de sangre, por decirlo de alguna manera, que venía, pues llegó en forma de comunicado, de nota, de pequeña nota, el martes por parte del Partido Socialista, diciendo que en su reunión habían decidido que adelante y que les parecía fenomenal. Es lo mismo que luego dijo el miércoles Pedro Sánchez cuando hizo balance, ¿no? Que le parecía magnífico el preacuerdo. Él decía preacuerdo en todo momento y no acuerdo, que es lo que pone en el papel. Y luego, fíjense, a Sánchez se le abren nuevos frentes, ¿eh? Internos, sí, además de los socialistas. Internos en cuanto al gobierno de coalición, con Sumar concretamente, que a esta hora no sabe exactamente lo que opina, a juzgar por las palabras de la propia Yolanda Díaz, quien, claro, la clave también está en Sumar. Decíamos que Esquerra Republicana lleva unos días, sobre todo a comienzos de semana, instando a Junts a que votara afirmativamente este pacto del concierto catalán, porque esto es una reforma que se tiene que abordar en el Congreso de los Diputados y tiene que salir con mayoría absoluta. Por tanto, se necesita a los de Carles Puigdemont, ¿no? Diciendo, hemos conseguido lo que vosotros lleváis persiguiendo mucho tiempo. Así que tenéis que votar afirmativamente. El problema es que, ¿qué pasa si está entre los suyos, entre los tuyos? Hay gente que vota no. Entre los tuyos, ¿quiénes podrían ser? Por ejemplo, algunos diputados del Partido Socialista, algunos manchegos, algunos asturianos. Bueno, podría ser, al menos en eso es con lo que sueña el Partido Popular en estos momentos, aunque hoy Barbón ha dicho que eso es imposible. Pero, por otro lado, está Sumar. Es que hay mucha gente en Sumar que no está de acuerdo. Ahora se lo voy a explicar, pero fíjense en el relato que ha hecho hoy la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que por un lado ha dicho esto. Creo que el salto cualitativo que se está dando en Cataluña, en la relación de Cataluña con España, en la posibilidad de investir presidente al señor Illa, ¿no? Desde fuerzas independentistas o desde nuestros compañeros de los comunes, es muy positivo para nuestro país. Estamos viendo momentos en los que la política, construye demasiado ruido, ¿no? Lo digo sobre todo por la estrategia de las derechas en nuestro país. Bueno, dice que es positivo el concierto catalán. Bueno, entre líneas podríamos decir que sí. Ha jugado un poco al despiste. Lo que es positivo para ella es el acuerdo político, el entendimiento entre socialistas e independentistas catalanes. Pero a la vez ha querido decir ya sobre el concierto catalán, nada expresamente sobre ello, pero sí que por lo menos habría que hablar con las demás autonomías. Tenemos muy estudiado el sistema de financiación de las comunidades autónomas en nuestro país y la peor financiada, insisto, es nada más y nada menos que la comunidad autónoma valenciana. Anda, ¿y por qué se fija en la comunidad valenciana? Por cierto, todo esto lo ha dicho en una entrevista en Radio Nacional. Bueno, porque hay división en Sumar, en ese conglomerado de partidos, y por tanto es verdad que es normal que no hubiera una unanimidad en la postura. Pero es que ayer ya hubo 3 partidos que están dentro de Sumar, Izquierda Unida, la Junta Aragonesista y Compromís, que advirtieron que no les gusta el concierto económico para Cataluña, porque va a perjudicarles a ellos. Los de Compromís, los nacionalistas valencianos, fueron los primeros en quejarse y decir que si quieren su apoyo, cuando se vaya a votar la ley de financiación de las comunidades autónomas en el Congreso, que se van a tener que abordar las problemáticas concretas de los territorios infrafinanciados, es decir, concretamente de Valencia, lo que dijo su portavoz en el Congreso, Águeda Micó. Así que la vicepresidenta hoy ha jugado al despiste en esa entrevista, ¿no? El pacto es muy bueno, pero hay que hablar de la financiación de todas las comunidades autónomas. Bueno, veremos qué dice esta noche, qué pasa esta noche y qué dice la propia Yolanda Díaz cuando sepamos qué dice también la militancia de Esquerra, a la que se le está preguntando desde primera hora de la mañana por si les gusta o no que ella pueda ser el presidente de Cataluña. La pregunta concreta es, ¿estás de acuerdo con que Esquerra vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político y el resto de medidas acordadas? Sí, no o abstención, ¿no? Son las opciones. Bueno, 3.500 personas las que están llamadas
a votar en medio de una división enorme entre los republicanos, con Marta Rovira, con Oriol Junqueras. Lo que sabemos hasta ahora, por lo que nos están contando, es que la participación está siendo alta y que hasta la 1 de la tarde ya habían votado casi el 50% de los militantes, el 48%, ¿no? Una consulta que va a terminar a las 7, y entre las 7:30 y las 8 la dirección dará a conocer el resultado, así que en Es la Noche de Dieter, Esmeralda Ruiz se lo contará divinamente. Si sale sí, y ya este fin de semana seguramente pues saldrá a anunciar que se va a presentar a la investidura. Habrá que poner en marcha la maquinaria parlamentaria para que el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, realice su ronda de contactos, presencial, dice, no lo quiere hacer por teléfono, ¿no? Y así comprobar si ya tiene la mayoría para salir elegido. La tendría con los votos del PSC, de Esquerra y de los comunes, y puede que a finales de la próxima semana ya hubiera un pleno de investidura. De lo contrario, si sale no, los catalanes tendrán que volver a las urnas. Bueno, es algo que analizaremos a partir de las 6 de la tarde en la tertulia. Como también hablaremos de otro tema que es crucial y que nos tiene preocupados, el atropello de los derechos de los ciudadanos venezolanos que se resisten a perder por la fuerza las elecciones, las cuales ganaron el pasado domingo y demostraron el nuevo fraude realizado por el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, la líder opositora María Corina Machado ha revelado en una columna publicada en el día de ayer en el diario estadounidense The Wall Street Journal que se encuentra en la clandestinidad porque teme por su vida. Y añade que también teme por la libertad, su libertad y la de los compatriotas bajo la dictadura. Es un grito de auxilio tras ver cómo el régimen chavista se niega a reconocer los datos recogidos por la oposición en las mesas electorales y en consecuencia haya comenzado con la represión en las calles en forma de asesinatos, que hablamos más de 17, de miles de detenciones, y se queda en el poder a la fuerza, oprimiendo a los valientes, a los verdaderos demócratas, a los que sueñan con tener libertad en aquel país del que han salido más de 7 millones de personas. Bueno, la oposición venezolana mantiene que Edmundo González Urrutia obtuvo el 67% de los votos frente al 30% por parte de Maduro. Dicen que lo pueden demostrar con las cifras porque tienen las actas de más del 80% de los centros de votación. Pero recordemos lo que ocurrió el domingo. El Consejo Nacional Electoral, a sueldo de Maduro, explicó que este había ganado con el 51% de los votos. Y ahí está la denuncia principal, el choque. ¿Qué pasa? Que María Corina esto se lo esperaba, como había ocurrido en otras elecciones, y estaban preparados. Además sabía que era impensable que Maduro admitiera la derrota. Maduro prometió en la campaña, en la que vimos también, lo recuerdan, al exfundador de Podemos, a Monedero, feliz de la vida, feliz con el Estado opresor, ¿no?, que masacra a su gente, bailando en la campaña. Maduro pedía un baño de sangre si perdía. Y es, bueno, lo estamos viendo. Una dictadura que detiene, que tortura y que también mata a los que no piensen como la cúpula. Decía María Corina Machado en su columna de ayer que la mayor parte de su equipo, ella está en la clandestinidad, pero que su equipo está escondido. Que además, sobre todo después de ver cómo han expulsado a 7 misiones diplomáticas de Venezuela y que sus ayudantes están en la Embajada de Argentina y que están siendo protegidos por el gobierno de Brasil. Dice así que mientras escribo estas palabras podrían detenerme, pueden capturarme, ¿no? Pero fíjense, ante la represión, valor y valentía para denunciar, como han hecho hace escasas 2 horas, que a las 3 de la mañana, lo ha hecho en Twitter, a las 3 de la mañana un grupo con armas de fuego ha entrado en la sede nacional del Comando con Venezuela y de la oficina de María Corina Machado, con 6 hombres encapuchados, sin identificación, sometieron a los vigilantes, los amenazaron y empezaron a hacer pintadas, a romper puertas y, sobre todo, lo más importante, también a llevarse equipos y documentos. Y hemos podido ver, además, las fotografías. ¿Qué buscan? Las actas, ¿qué más buscan? ¿Qué tipo de información buscan? Les decía que ante la represión, valentía. Eso es lo que ha hecho hoy la líder de la oposición, enviando un vídeo en la clandestinidad a todo el pueblo venezolano para que mañana se concentren por toda Venezuela. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, en todas las ciudades de Venezuela, a las 10 de la mañana. En Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio.
Claro que sí, esa es la valentía y ese es el ánimo y el aliento que hay que enviarle a todo el pueblo venezolano demócrata en este momento, ¿eh? El de salir a las calles y a protestar porque han ganado las elecciones, no puede ser. Obviamente el dictador no le vas a echar tan fácilmente, ¿no? Pero de verdad que lo que estamos viendo en los últimos días y estas imágenes también están siendo demasiado preocupantes, a pesar de que la comunidad internacional y cada vez más países se suman a que efectivamente quien ganó las elecciones fue Edmundo González Urrutia y que no hay ningún tipo de duda. También lo vimos ayer con el comunicado enviado por Anthony Blinken, con el secretario de Estado americano. Hay pruebas abrumadoras de que él fue el ganador de las elecciones presidenciales. También el Centro Carter lo dijo. Y eso que había ido previamente como observador internacional invitado también por Maduro, del que ahora reniega, porque les ha salido rana, porque dicen la verdad. Bueno, hacemos una pequeña pausa y después les contamos más información. En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio. Y este viernes 2 de agosto hemos conocido los datos de paro y de afiliación del mes de julio. No son tan buenos como esperaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque el propio presidente del Gobierno los haya calificado en un mensaje en X como extraordinarios. Bueno, es cierto que la tasa de paro baja en 10.000 personas, es habitual en plena campaña de verano, pero la afiliación a la Seguridad Social pierde también casi 10.000 afiliados. Se han destruido 9.700 puestos de trabajo, situando el mes de julio como el peor de la serie histórica. Gabriel Moreira, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en concreto España ha perdido un total de 9.783 afiliados a la Seguridad Social en julio, de los cuales casi 5.000 son autónomos, lo que supone el peor comportamiento en este mes desde el año 2001, según Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Estas cifras negativas de julio se deben a un cambio de tendencia en este mes debido a una anticipación en los contratos. Creo que lo que sí se apunta claramente es que hay una anticipación de contrataciones en sectores, en fin, tan relevantes en esta época como la hostelería, que sirven para explicar, este resultado. Sin embargo, salvo el año 2022 y este mismo año, julio siempre ha sido un mes dorado para el empleo, dejando una media de creación de puestos de trabajo de unos 45.000 en los 10 años anteriores a la pandemia. Por su parte, también han sido publicados los datos de paro, donde el número de personas desempleadas se ha visto reducido en 10.830 en el mes de julio, unas cifras que el secretario de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha celebrado. El paro registrado baja en el mes de julio de 2024 en prácticamente 11.000 personas. Me gustaría poner de manifiesto que es el sexto mes consecutivo en el que el paro registrado baja y lo hace en esta cantidad de 11.000, situando la cifra total de personas en desempleo en 2.550.000. Y estamos en la mejor cifra de paro registrado, ni más ni menos que desde 2008. A pesar de la reducción en el número de desempleados, el volumen es inferior respecto a julio de 2023, donde se registró una caída del desempleo de 10.968 personas, siendo así la cifra de este mes el tercer peor dato de los últimos 13 años. Además, es importante destacar que el paro se ha visto reducido de manera muy tímida en el sector servicios, en un mes donde el descenso debería ser mucho más palpable, dada la temporada de verano. Gracias, Gabriel. Los datos también apuntan a una alta rotación en los contratos, es decir, que se firman casi el mismo número de contratos que los que se rompen. A pesar de todo, en el Ejecutivo sacan pecho. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en Radio Nacional, ha destacado que el empleo está funcionando positivamente, ha dicho, restando importancia al descenso de la afiliación y poniendo el foco en el volumen total de trabajadores. Un análisis optimista que no comparten los empresarios. Desde CEIM, su portavoz Francisco Aranda acusaba a Díaz de vivir en una realidad paralela. Hemos creado, tenemos unos niveles de afiliación y de ocupación récord en términos de afiliación, casi 21,4 millones de personas trabajando en España, no ha pasado jamás y además en prácticamente todos los sectores, menos la construcción, el mercado está de trabajo funcionando muy bien. En CEIM estamos muy sorprendidos con las declaraciones hechas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta mañana, en las que parece vivir en una realidad paralela, ya que ha afirmado que el empleo en España funciona muy bien,
cuando somos el único país de la Unión Europea con una tasa de paro de 2 dígitos. Tenemos un desempleo juvenil que es el más elevado de Europa y solo el 15% de los contratos firmados en julio han sido indefinidos a tiempo completo. Bueno, además de los datos de paro y afiliación, este viernes el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la cifra de turistas internacionales llegados a España desde enero hasta junio. 42,5 millones de turistas internacionales visitaron nuestro país. Unos datos que suponen un 13,3% más de visitantes que el año pasado. Además, el gasto de esos turistas durante el periodo marcado fue superior a los 55.000 millones de euros. Unas cifras que valoraba en Es Noticia el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Ramón Estaleya. Sí, la verdad es que son datos muy positivos en todo, en gasto, en empleo, en número de personas y también en el reparto geográfico. El año pasado fue un año excelente y la verdad que superar un año excelente, pues da enorme satisfacción. Y cambiamos de asunto porque agentes de la Guardia Civil han detenido a 5 trabajadores del Centro de Atención a Menores de la localidad de Ateca, en la provincia de Zaragoza. Se les acusa de torturas y agresión sexual. Entre los detenidos se encuentra el director del centro, al que también se acusa de un presunto delito de corrupción de menores. Las investigaciones se iniciaron a partir de varias denuncias interpuestas por la madre de uno de los niños. Paula Serrano, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, los 5 arrestados, el director del centro, 2 auxiliares y 2 trabajadores, se encuentran ahora mismo a disposición judicial a la espera de declarar mañana sábado en el juzgado mixto número 2 de Calatayud. La investigación se ha iniciado por la denuncia interpuesta en la Policía Nacional de Zaragoza por parte de la madre de uno de los menores internos de este centro. En ella se han expuesto una serie de supuestas actuaciones cometidas por los educadores que se basarían en episodios de aislamiento, tratos degradantes y vejatorios y lesiones en el interior de una habitación. Tras conocer el resultado de la investigación de los especialistas de la Policía Judicial, se ha podido determinar que se habrían estado llevando a cabo una serie de acciones hacia el menor que no justificarían el protocolo de trato hacia los menores internos, incurriendo así en hechos delictivos. Gracias, Paula. Y hoy viernes estamos también muy pendientes de las carreteras en el inicio de un fin de semana donde los desplazamientos van a ser numerosos. Eso es, y es que son días en los que coinciden tanto los desplazamientos generados por el comienzo de las vacaciones de agosto con trayectos de largo recorrido en carretera en sentido salida de los grandes núcleos urbanos y con destino a la costa y el litoral, junto con el retorno de los que finalizan sus vacaciones en el mes de julio. Por ello vamos a conocer cómo se circula en este momento en las carreteras españolas. Alba Ariz, DGT, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, de salida por la A42 en Getafe, en Girona en la AP7 en La Jonquera dirección Francia, en Córdoba en la A4 en el Arcángel sentido Puente Viejo y en Huelva en la A49 en San Juan del Puerto hacia Sevilla. Al margen de estos accidentes encontramos circulación lenta en Madrid. En las salidas destacamos la 1 en el entorno del circuito del Jarama y en la Cabrera. Tráfico irregular en el Levante. En Barcelona en la C58 en Moncada y de salida por la AP7 en Mollet del Vallès y en Martorell. Y en Murcia en la 7 en Espinardo en ambos sentidos. Dificultades en Andalucía. En Málaga en la 7 en San Pedro de Alcántara en ambas direcciones y en Cádiz en la 7 en Guadacorte hacia Algeciras. Y por último hay tráfico en aumento en Guipúzcoa en la 1 en Anduaín en ambos sentidos. Muchísima precaución en las carreteras, por tanto. Quienes no han tenido tanta suerte en su particular operación salida han sido los pasajeros del tren Madrid-Galicia, que otra vez se han visto afectados por retrasos en la estación de Chamartín. Una jornada, Leticia, más de caos, con ausencia de información y soluciones en la estación madrileña de Chamartín. Clara Campoamor, centenares de pasajeros se han quedado atrapados en esa estación durante más de 2 horas por retrasos en la conexión con Galicia, del mismo modo que ha sucedido con los trenes Madrid-Sevilla, que han llegado a tener que esperar 3 horas por una avería eléctrica. Mucha paciencia, por tanto. Ahora vamos a la información deportiva. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy bien. Pues la calculadora viernes, humana, ¿eh? ¿Contento? Digo, la que ha llegado la calculadora humana, ¿te sabes? Bueno, la todo. calculadora, enciclopedia, calculadora, calendario humano. Calendario, de todo. todo. Bueno, cuéntame qué está pasando en los Juegos Olímpicos hoy. Bueno, pues que tenemos ya 2 medallas más. ¡Hombre! Tenemos el oro en 49er con Diego Bottini y Florian Trittel y pues además a lo grande, ¿no? Ganando esa medal race, imponiéndose en la regata disputadas en aguas de Marsella, y minutos después Carlos Alcaraz asegurando otra medalla para España.
ha ganado su partido de semifinales frente al canadiense Félix Auger-Aliassime. Así que ahora espera rival que saldrá del duelo que van a jugar esta tarde Novak Djokovic y Lorenzo Musetti. Pintan bien las cosas, hemos conseguido enderezar el rumbo. El miércoles decíamos que fue un día un tanto aciago, ¿no? Con ese 0 de 5 opciones de medalla, al final ninguna. Ayer sí que fuimos sumando medallas con la marcha, con el piragüismo. Así que de momento pintan bien las cosas. Tenemos también opciones esta tarde en piragüismo con Miquel Travé, con Mayalen Chorraut. También en boxeo, si ganan también sus combates Gallub y el otro boxeador, discúlpame. Que y Reyes Pla también, ¿no? Reyes Pla mañana. Mañana, mañana. No soy. Rafa Lozano Jr. Rafa Lozano Jr., que pelea también esta tarde. Y en cuanto a los deportes de equipo, pues ahora en fútbol comienza en unos minutos el partido Japón-España. En baloncesto, ojito, porque juega España contra Canadá, que es la segunda gran favorita después de Estados Unidos, luego está Canadá, y resulta que es que Australia no nos ha hecho el favor, ha perdido frente a Grecia, con lo cual hay que ganar sí o sí, porque si no España queda eliminada de los Juegos de París. Así que vamos a ver, tenemos una tarde muy interesante con muchas disciplinas. Y fuera de los Juegos Olímpicos también, ¿no? También tenemos algo de fútbol en la madrugada. Sí, tenemos este fin de semana varios amistosos de postín. Tenemos mañana, por ejemplo, a las 9 de la noche, un Getafe Atlético de Madrid en el Coliseum. Y luego, horas después, 4 horas después, a la 1 de la madrugada del sábado al domingo, en horario peninsular español, a la 1, clásico en Nueva Jersey entre el Barça y el Real Madrid. Bueno, qué interesante. El Barça que empezó pues imponiéndose al Manchester City en la tanda de penaltis, y el Real Madrid, que es su primer amistoso en el debut de Hendrik, perdió frente al Milan 1-0 en Chicago. Pues Willy Domínguez, muchísimas gracias. A ti, buen fin de semana. Igualmente. En casa de Herrero, Es Radio.